Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde se estén conectando. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial a nuestro programa, es John Vargas Beltrán. Él es el pionero tipográfico digital en Colombia, creador de fuentes como Muisca Science, Macondo y Salsa. Hoy conocerás a un colombiano que no solo diseña letras, sino también memoria. Desde avisos de neón hasta fábrica de Google Fonts y su pasión por llevar como esto al otro lado del mundo o a otras partes del mundo. Es pionero de diseño tipográfico en Colombia. Bueno, John, bienvenido a este programa de Sueños en Marcha. Cuéntanos cómo estás. Hola Juliet, a ti y a toda la audiencia, a todos tus seguidores, me encuentro muy bien, contento de hacer parte de esta iniciativa. Bueno, muy bien. Bueno, John, ¿cómo empezó esta fascinación por las letras? ¿Tú recuerdas ese primer momento en que supiste que querías ser diseñador, dedicarte a esto? Sí. Pues bueno, mira, te voy a compartir una presentación, así como que a abuelo de pájaro, te voy a contar lo que ha ocurrido en mi vida casi 40 años, Ok. ¿sí? Esta historia comenzó por allá en el 88. No sé, de la época cuando todos estábamos oyendo 88.9 o cosas así por el estilo. Yo estaba en los Scouts Ujú. y en un campamento Scout a mí me pasaron un marcador y unas cartulinas. Y yo tengo muy patente ese recuerdo de hacer una señalética muy estilo medieval. Yo en ese momento tenía 13 años, pero yo que por mi cabeza que se me iba a cruzar por la mente que esto se me fuera a convertir en mi estilo, mi vocación y mi pasión de vida. Ah, no, bueno, es súper bien. Entonces es algo que empezó desde que tú estabas muy niño. Ajá, sí. Pues mira, en esa época de la infancia, si nos volvemos muchos años atrás, bueno, ya muchos, todos tenemos en nuestra infancia algo sagrado, algo como ese trofeo de guerra, como eso que valoramos mucho en la época de colegio. Algunos seguramente un balón, un libro, la lonchera para otros. En el caso particular mío, lo más sagrado, lo más valioso era la caja de colores. Yo era de los que no prestaba los colores en el colegio. O sea, Ok. todo lo que tuviera que ver con dibujo para mí era muy importante, muy valioso. Y mira que fue transcurriendo el tiempo en la época escolar. Yo era el que hacía las carteleras en el colegio. Y mira que te comparto una serie de anécdotas. Cuando estaba por allá en el décimo, 11 grado 11, estamos hablando por ahí en el 92, era tal la situación que los profesores me buscaban para hacer carteleras. Bueno, aquí en este año 92 ocurre un suceso muy en particular. Todo el mundo estaba haciendo, digamos, como que la movida cultural a raíz de los 500 años del descubrimiento de América, ¿correcto? Y en ese momento, en esa época, organizaron un concurso intercolegiado de afiches. Bueno, yo en ese momento yo estaba estudiando en un colegio de élite y pues participé no con la mira de ganar algo, simplemente como por llenar ese espacio, porque yo sabía que a nivel Bogotá iba a ser una competencia bastante reñida. Cada quien iba a presentar su propia propuesta. Pues bien, el afiche que yo presenté en esa ocasión, cuando yo tenía 17 años, era un paisaje, un aspecto como de un amanecer, y en la parte superior del afiche decía América 500 años en una, digamos, sin tener la más mínima idea sobre tipografía, pero ya estaba como matizando cómo hacerlo muy llamativo, muy formal, y en el fondo del paisaje entraba una carabela rompiendo el escenario. El mensaje era América 500 años de qué, ¿sí? Muchos decían el descubrimiento, la cultura, la tradición, el corte de las culturas. Bueno, entonces todos aunaban a cada quien a un objetivo y yo con ese afiche bastante cuestionador, bastante irreverente y hasta disruptivo. América 500 años de qué? Sin esperar que yo me fuese a ganar el primer puesto en ese intercolegiado de afiches. Entonces digamos como que ese fue uno de los pilares, uno de los hitos que me determinarían cuál iba a ser
mi carrera, mi profesión, mi vocación de vida, diseño gráfico. Aunque también te comparto, yo tenía en la baraja 4 posibilidades. La primera, diseño gráfico. La segunda, bellas artes, diseño industrial y por último, arquitectura. Con tan muy buena suerte, tengo la bendición que a la primera opción, inmediatamente yo me gradué de bachiller del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 1992. Ingreso inmediatamente al año siguiente a la Universidad Nacional a estudiar diseño gráfico. Entonces como que esa cuestión fue tan sistemática, tan puntualmente, que el tiempo me vino dando la oportunidad de salvarme de situaciones como que no presté servicio militar, nada de eso, inmediatamente del colegio a la universidad, y ya tenía como que unas pautas muy claras de lo que yo quería hacer desde mi profesión y desde mi punto de vista, lo que quería para mi vida. Ok. Y bueno, también nos contaste algo que a los 18 años ganaste un concurso de afiches. Ajá. ¿Qué Sí, ese era. significó eso para ti? Sí, mira, ese concurso de afiches significó bastante para mí. Bueno, voy a volver un poquitico con la historia 3 años antes. Cuando yo tenía 15 años, viví un tiempo donde un tío, mi tío Roberto, él en esa época tenía un pequeño taller o fábrica de avisos, de cartelería. Desde avisos de fachada para comercio, avisos luminosos y avisos de neón. Y a mí me llamó mucho la atención porque desde ese entonces, desde mi adolescencia, de muy primera mano, me vine a enterar cómo se hace, bueno, cómo se hacía en ese entonces los diversos tipos de cartelería. Los avisos de neón, los clásicos en tubos luminosos fluorescentes con gas inyectado de neón, los avisos en acrílico con luz interna. Obviamente al sol de hoy, en 2025, este tipo de cartelería ya no existe, porque ha sido desplazado por otros formatos y otros medios. Pero ese primer acercamiento al quehacer, aunque en un taller de avisos no había diseñador en ese entonces, estaba muy supeditado al capricho del que dibujara las letras. Pues bien, te comparto, Juliet, una experiencia. En ese entonces había un señor ya bastante mayor que era el que se dedicaba a dibujar las letras a mano alzada. Cierto día este señor no llegó a su labor de trabajo, y para suplir, porque era el trabajo por una parte del dibujante de la letra, que le entregaba una plantilla al doblador de los tubos de vidrio para los avisos de neón. Yo recuerdo que mi tío, yo le propuse que yo iba a hacer esa plantilla. Yo ya digamos que tenía un bagaje de cómo se dibujan las letras, y aunque ellos en primera instancia no me creyeron que yo fuera a ser tan capaz de hacer esta plantilla, al final llegué y suplí, y de paso como que empecé a desplazar a este señor y a colaborar con algunos trabajos adicionales, haciendo pancartas, que al sol de hoy, por una reglamentación de hace 20 o más años, estos elementos visuales ya también desaparecieron de aquí de Bogotá. Entonces digamos que bueno, volviendo al año 92, cuando yo me gano el concurso intercolegiado de afiches, yo casi que me convierto en una celebridad dentro del colegio. ¿Por qué razón? Porque empiezo yo a ser buscado por los profesores precisamente para que les colaborara en esta cuestión de cartelerías, de carteleras, bueno. Cuéntanos ya un poco más como de tus grandes logros como el Muisca Science, una topografía que nace de las raíces indígenas. ¿Cómo surgió esa idea? Vale, mira, te voy a compartir en pantalla esta pequeña, digamos que historia en el tiempo. Esto comenzó en el 88, cada letra tiene una historia. Si me permites, esta historia además de hace casi 3 décadas, o 4, bueno, a nivel profesional casi 30 años, pero digamos a nivel personal desde el 88, desde que tenía 14 años, como te lo acabo de comentar. Los avisos de neón que hacía mi tío, ahí entendí un poco más cómo es el concepto de cómo construir las letras, sí. Entender conceptos desde muy avanzada edad, desde muy temprana edad, los conceptos de forma, unión, espaciado, trazos conectados
Y en la época cuando estaba en la universidad, antes de entrar al tema muy formal de de las tipografías que te voy a comentar, en la época universitaria yo alterné con una labor, con un tema laboral. En esa época yo me ganaba la vida trabajando en un almacén de regalos haciendo caligrafía para un uso específico. No sé si tú lo recuerdes, la marca Timoteo, si alguna vez llegaron a regalarte tarjetas de Timoteo. Sí, sí, me acuerdo. ¿Sí? Eso marcó una época y eso marcó efectivamente una moda. Pues bien, al empezar a copiar ese estilo de letra, la letra de Timoteo, me vine a familiarizar con este tipo de herramientas, con la naturaleza que cada herramienta, como los marcadores, trae para un uso específico. Marcadores de punta plana, de punta redonda, de efectos, y todo eso me sirvió a la larga para que yo fuera desarrollando y puliendo. Aparte, bueno, inmediatamente aparte del tema Timoteo, empezar a ahondarme un poco en el tema de la caligrafía. Y esto dio como pauta a unir qué quería hacer cuando fuese ya la oportunidad de presentar mi trabajo de grado. Estamos hablando del 96 y justamente por ese entonces la profesora que nos llevó el seminario de trabajo de grado, la profesora Mariluz Restrepo, nos decía: muchachos, esta es la oportunidad de oro en la vida en que hagan una locura, que hagan algo ya que sea disruptivo, porque cuando lleguen al mundo real les va a quedar muy complicado. Pues bien, yo me lancé al ruedo presentando Muisca, que en su momento se llamó Muisca Sans, que era crear una tipografía de corte decorativo basado en elementos precolombinos. ¿Por qué el argumento de los precolombinos? Porque cuando yo estaba comenzando la facultad, por allá en el 93, yo recuerdo que me hicieron llevar un libro, un catálogo de tipografías que era como la Biblia de las tipografías. En ese momento, estamos hablando del año 93, todavía no estaba tan masificado y tan a la mano el tema informático como hoy en día. Y tengo, digamos, como que ese bagaje, esa oportunidad de vida cuando yo estaba en la facultad, en un parteaguas de dos generaciones. Por una parte, los diseñadores gráficos a la vieja usanza hacían todo de manera muy manual, y a la siguiente generación con los primeros avances de informática asistida, de edición por computador. Pues bien, para entender un poco el tema de la tipografía, quienes ingresan a un programa como Word, que es como que lo más universal para componer textos, existe una paleta que por defecto te va a mostrar la letra Arial o la letra Calibri. Y aparte de todo ese catálogo, Calibre, Times New Roman, Helvética, etcétera, etcétera, estamos hablando de un gigantesco repertorio de más de 200.000 tipografías a nivel global. Volviendo al catálogo de Mecanorma o Letraset, pues claro, eso fue como un amor a primera vista, ver todas estas tipografías en impreso, y ahí me cuestioné. Y bueno, estamos hablando de tipografías que me remiten al concepto de un lugar, de una moda. La tipografía es como la voz. Cada tipografía tiene su propia personalidad, su propio vestido, si vale decirlo así, su propia voz. Y al momento de ver ese catálogo, llego y les pregunto, he estado con varios compañeros de facultad, bueno, ¿por qué no hay una tipografía que nos identifique como colombianos? Entonces, en medio de esa charla, llego y les planteo, ¿qué tal si apareciera algún día una tipografía que se llamara Cachipay Sans Serif o Lenguasaque Script? Claro, a ellos les causó muchísima gracia de la forma, digamos, que algo tan vernacular apareciera en algo tan encumbrado. Pero mira que el tiempo me vino dando la razón a mí, y cuando presento Muisca Sans es esto. Este fue mi proyecto de grado, a partir de unas formas precolombinas, teniendo como referencia al maestro Antonio Gras. Se desarrolló esta primera tipografía, que fueron tres variantes de peso,
la versión light, que es la que estamos viendo arriba, la más delgadita, la regular y la bold. Pues bien, este trabajo supuso para mí un reto, un desafío enorme. Los docentes no daban fe de esto. Muchos docentes se encargaron de criticar duramente este trabajo porque hasta la presente, estamos hablando de 1997, nadie se había aventurado a presentar una propuesta tan compleja como es el desarrollo de una tipografía. Incluso había docentes que fueron tan capaces de decir: hay 80.000 tipografías, ¿para qué generar una más? Entonces, bajo la misma premisa, hay más de 100.000 canciones, ¿para qué seguir componiendo, no? ¿Para qué seguir escribiendo? Y otro profesor, otro docente decía que no, que acá en Latinoamérica no se podría hacer tipografía porque esta es una labor netamente de Europa y de Norteamérica. Pues bien, entendamos de una vez por todas que si bien gracias a Gutenberg hace más de 500 años surgió la tipografía como su invento que abrió de una vez al mundo toda la cultura, a nivel local humildemente me considero pionero en esto porque fue un camino inexplorado. Nadie se había atrevido a llegar con una propuesta de este alcance. Y hacia 1997 esta fue la primera tipografía digital funcional que se creó a partir de un concepto, una idea basado en precolombinos, en cómo mostrar ese aspecto de colombianidad desde nuestras raíces, desde nuestros orígenes. Y qué mejor manera de hacerlo precisamente acudiendo a ese rico bagaje que nos han legado nuestros ancestros. Ok, muy bien. Ese mismo año, en el 97, un amigo y colega mío estaba por presentar también su proyecto de grado. Andrés Martínez, el trabajo de él era presentar un juego de cartas con unas ilustraciones a su estilo, inspirado en la obra de 100 años de soledad. Cuando nos pusimos de acuerdo los dos, que él miraba mi trabajo y yo miraba el suyo, él me planteó qué tipografía sería la más indicada para su proyecto, a lo cual yo le propuse: bueno, Andrés, ¿por qué no diseñar una tipografía basada precisamente en su línea de ilustración? Y de ahí surgió Macondo. Macondo, ese fue, digamos, que el primer proyecto por encargo, mi segunda tipografía en ese entonces, que surgió al mismo tiempo con Muisca. Aquí estamos viendo esos primeros bocetos que ya después se fue llegando a un proceso un poco más elaborado de someterlo a una rejilla, a una cuadrícula y a unas medidas de geometrización. Con Macondo ocurrió algo muy particular. Hacia el 97, bueno, Andrés presentó su proyecto y pasó mucho tiempo hasta que en 2010 volví a retomar Macondo para hacerle una renovación, para adaptarlo a un concepto mucho más formal, y de allí Macondo al sol de hoy tiene 6 variaciones de peso y está disponible en Google Fonts, lo mismo que en MyFonts las versiones completas. Okay. Macondo fue seleccionada en la Bienal de Tipos Latinos en el año de 2012, de modo que esta fue mi primera aparición en esta Bienal, la cual pues me trajo bastante satisfacción, porque ya a nivel local empezaba pues a mostrar todo este talante de lo que existe, de lo que se puede hablar, de las voces que se pueden trasladar a nivel de tipografía. La tipografía es como la voz de la imagen, como un cantante con su timbre de voz y su tesitura específica le imprime una identidad única a su agrupación, a su orquesta, o como un locutor con una voz característica le da una tonalidad en la radio, en la música. La música, en este caso la tipografía, viene a suplir esto a nivel de imagen. El año siguiente, en el 98, yo había empezado a trabajar en una empresa que se encargaba de hacer contenido digital que era bastante adelantado a su tiempo para ser distribuido en formato de CD-ROM. De allí surgió la iniciativa de generar un identificador de marca para esta empresa y también para un producto interno de ellos. La empresa desapareció, pero la idea se mantuvo, y de ahí yo creé Conectiva,
que esta fue la primera tipografía con la que yo abrí catálogo en MyPhones. Para quienes no lo sepan, MyPhones es la más grande plataforma de comercialización de tipografía a nivel global. Y en el pasado unos años, yo en esa época ya estaba trabajando en la agencia. Estaba trabajando con la agencia G2 acá en la ciudad de Bogotá. Y ese año 2005 tiene algo muy particular. Tuve la oportunidad ese año de hacer 2 viajes a Argentina a cursos de creatividad para extranjeros con las escuelas Agulla y Bachetti y Esponjario. Yo ya sabía de antemano que a nivel Argentina se estaba dando una movida en cuanto a tipografía. Ya se estaban dando cursos, ya había una movida bastante interesante. Ese año conozco personalmente al maestro Rubén Fontana, que es una de las máximas autoridades en cuanto a tipografía a nivel Latinoamérica. Yo en ese entonces le había llevado una serie de bocetos de lo que yo tenía hasta ese momento. Y cuando él vio, me dio obviamente debido a retroalimentación, a la par que me traje un nutrido número de libros y de información bastante útil. Yo le había planteado si en Argentina existía la carrera como especialización en cuanto a tipografía. Él me dijo que no la había, pero que igual fuera empapándome más de contenido relacionado con esto. En 2003 ya había contactado a la Universidad de Reading a fin de hacer este curso a nivel de posgrado, pero por limitaciones monetarias yo desistí y decliné esta idea hasta años después. En 2005 abren el concurso una tipografía para el Quijote porque se conmemoraban los 4 siglos de publicación de esta gran obra. Entonces, tú recuerdas a Don Quijote, ¿verdad? Sí, entonces hablamos personajes bastante célebres como Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea. Dulcinea, tengamos muy en cuenta este nombre y ya verás por qué. Yo presento Dulcinea inicialmente con 2 propuestas en cuanto a 4 pesos, 2 en la línea vertical y 2 inclinadas. Muy recientemente esta tipografía se expandió a 8 variaciones de peso, como lo estamos viendo en pantalla. Curiosamente, esta tipografía fue destacada dentro de los 10 trabajos más llamativos. Y esto supuso un gran logro porque este fue mi primer reconocimiento a nivel internacional de una labor que, aunque venía haciéndola de vez en cuando, esto me motivó a seguir produciendo y creando más. Cambalache es un ejercicio bastante particular que surgió también como de ir dibujando formas, jugando con formas tangenciales bastante geométricas. La idea original surgió en 2008, pero en 2011 se publicó. Aquí hay un pequeño paréntesis y es que entre 2008 y 2011 doy un salto en la vida. En 2009 emigro para Argentina, para Buenos Aires, a estudiar precisamente diseño tipográfico a nivel de especialización. En octubre de 2008 me hacen la invitación a que volviera a presentar este catálogo de lo que hasta ese momento tenía yo desarrollado, digamos que de una manera medianamente empírica. Llego a la Universidad de Buenos Aires a iniciar esta especialización. Me informo de todos los conocimientos relativos a cómo hacer correctamente las tipografías, de cómo hacerlo técnicamente muy bien, y esto dio pie para que proyectos de antaño como Muisca, que primeramente se llamó Muisca Sans, ahora se llama Muisca, Macondo, Cambalache y entre otros, empezaron a formar parte de este catálogo que con el tiempo se fue publicando en MyPhones y en otras plataformas. Salsa, como buen salsero, no soy caleño, aclaro, yo nací en Bogotá, pero mi pasión por la música salsa tiene que ver a tal punto que soy coleccionista de discos de long play. Tengo una pequeña colección y esto también me motivó a hacer una tipografía como un identificador para este tipo de música. Si uno ve en el panorama, en la paleta tipográfica, hay bastantes identificadores relacionados con rock, relacionados con reggae incluso,
con música clásica más aún, pero para nuestro género musical, la salsa, que nos identifica como latinoamericanos, no lo había. Y bajo esa misma premisa, al igual que ocurrió con Muisca años atrás, algo que mostrara colombianidad, entonces algo que mostrara relación con la música salsa. Y ese fue el trabajo de cierre de mi especialización en 2010. La fuente tipográfica, junto con Macondo y otras que vamos a ver más adelante, fueron las que me abrieron al espacio a ser parte del catálogo de Google Fonts. En 2012, aquí vemos por ejemplo un ejemplo, ¿cómo hubiera sido si salsa como tipografía hubiese existido en los años 70? Hubiera sido algo así. En 2012 llega Dale Crossland, una joven figura, tipógrafo también de profesión, a buscar talentos, a buscar diseñadores y colegas que sumaran parte al repertorio que Google estaba conformando en su momento. Boogaloo, como lo estamos viendo, es una fuente tipográfica hermana de Salsa. Esta se logró comercializar, se llegó a un contrato de cesión de derechos a la gente de Google, de modo que está disponible bajo libre distribución la versión regular. Y es muy visible porque la tipografía como tal no se sabe en qué va a parar, cómo va a ser utilizada. Y es curioso que esta tipografía Boogaloo hasta incluso en memes aparece hoy en día. Germania One, que tiene que ver con un par de conceptos muy puntuales a nivel de historia en la tipografía. Por una parte, los conceptos de sans serif. Voy a hacer una pequeñita clase. Sans serif, las letras que son completamente rectas, que no tienen decoración. Por ejemplo, Arial y Black Letter, las que son como de aspecto gótico. Al unir esos dos conceptos gráficos se da este resultado que rememora a algo muy alemán. Y bueno, de aquí en adelante, para no extenderme tanto en esta línea de tiempo, en el transcurrir del tiempo fui generando tipografías como signos, que curiosamente esta tipografía ha sido el récord personal en la producción de tipografía. Una tarde, como se dice muy coloquialmente a nivel Bogotá, estaba yo completamente desparchado un viernes. Llegué a casa, me puse a investigar sobre el programa, sobre la herramienta y empecé a dibujar una letra. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esto, qué ocurre con lo otro. Y cuando menos me di cuenta, ya habían transcurrido 36 horas de trabajo ininterrumpido y cuando ya tenía la tipografía completa, procedí a publicarla en MyFonts. Este es mi récord. Una familia tipográfica en 36 horas. Aspecto bastante geométrico, bastante futurista. Cabriolet, una de mis consentidas. Aquí hay un punto en común con un colega y gran amigo, Camilo Ernesto Hernández, a quien tú entrevistaste, y gracias a él por el cual es posible esta entrevista. En alguna ocasión salí con mi mamá a recorrer las calles de Buenos Aires y me encuentro precisamente con esta camioneta a la cual le tomé foto. Este insumo, ese pequeño emblema dio para generar una nueva tipografía. De una voz muy vieja, de un elemento bastante viejo perdido en el tiempo, surgió esta idea. Y esta es la evolución. Bueno, aquí estamos viendo una de las ilustraciones que Camilo me ha regalado para ilustrar y promocionar esta tipografía. Cabriolet. Kalimba, yéndonos un poco más a la movida africana, que cómo surgió. Cuando estaba en la facultad, yo dibujaba con el marcador a inventarme tipos de letra. Y precisamente como haciendo formas medio tribales, que ya después, con los años, tomé esos trazos y lo volví tipografía. Guadalupana, 2012, me embarqué en una aventura a ir a conocer México y como hombre de fe conocí la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe, que fue inaugurada el 12 de octubre de 1976, el arquitecto Pedro Ramírez. Y este es un pequeño homenaje a esa obra. Veo, acá vamos a ver en el fondo algunas letras que están hechas en bronce. Si bien la idea no es completamente mía, es un rescate tipográfico. Muchas voces tipográficas merecen ser vueltas tipografía. Y también como un aspecto de fe arraigada lo hice también, por eso. De Kendama surge años después,
de Muisca, como cerrar ese capítulo, pero de una manera un poco más normatizada y con un enfoque un poco más maduro. Curiosamente, con Salsa Devanagari ocurre lo siguiente. Devanagari es un estilo, es un tipo de escritura que utilizan en India. ¿Qué tiene que ver la salsa con otro estilo de escritura al otro lado del mundo? Es posible. De modo que algo muy latino en hindú vendría siendo este resultado. Caminito, inspirado en fileteado porteño. Aquí me voy a traer a preguntarte una cosa. ¿Tú qué identificas como argentino en cuanto a arte de los argentinos? ¿Tú conoces algo? De los argentinos, muerte. Pero en cuanto a que a su música, a su cultura, En cuanto, digamos, a artesanía, no nos vamos a ir por el tema de la música, digamos como que el estilo de pintura de ellos o algo, no, la una verdad, artesanía de ellos. no conozco mucho de... Bien, mira, esta tapa que estoy mostrándote acá es Ujú, fileteado porteño, ¿sí? ujú. Para conocer un poco de este arte, el fileteado porteño es una manifestación cultural popular propio de los porteños, de las personas que viven en Buenos Aires. Estamos hablando de una tradición de cerca de 100 años, a lo sumo. Grandes oleadas de inmigrantes italianos llegaron al puerto de Buenos Aires y en busca de una identidad, en busca como de cierto estatus, empezaron a decorar sus carretas, sus sistemas de transporte, sus buses, sus camiones con este tipo de decoración. Es una manufactura manual y para conocer el fileteado porteño, en el tiempo que yo estuve viviendo en Buenos Aires, yo viví por cerca de 10 años, conocí la obra del maestro Alfredo Genovese, que es uno de los grandes difusores de este arte, que estuvo a punto de desaparecer y que gracias a esta nueva generación de fileteadores, el arte del fileteado porteño ha sido catalogado como Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad en 2015. Curiosamente, esta tipografía funciona de esta manera. Es por superposición de capas, como si estuviéramos construyendo un edificio. La parte de la base se superponen unas sobre otras, de modo que cada capa puede tener un color en específico. Y este es el resultado en digital. Para llegar al fileteado porteño, conocí por primera mano la manufactura, digamos que la parte manual, la parte artística, cómo se hace manualmente, y esto me conllevó a hacerlo tipografía. Shingalin es una prima hermana de Boogaloo y de Salsa. Se cedió a Google, no ha sido publicada. Lo mismo que Chiron. Y aquí hay algo muy curioso. Segundo proyecto por encargo para un caricaturista colombiano. Es de aclarar que el tipo de letra es diseño de él, pero yo hice las adaptaciones a la parte funcional. La volví programa. Tercera fuente por encargo para un cliente en Gran Bretaña, para un estudio de diseño. Y bueno, volvemos a Colombia. ¿Tú recuerdas los buses de Bogotá? Los que llamábamos en alguna época los buses cebolleros, ¿verdad? Mm. Así como el fileteado porteño que identificaba a este quehacer popular en Buenos Aires, en Bogotá lo hubo, pero desgraciadamente desapareció. Y era toda esa gráfica popular en los buses de servicio público hasta la llegada de la forma como hacían esta cartelería a nivel digital. Grandes letristas se expresaban de esta manera, hacían una serie de florituras y de ornamentos, y ahora esto es como rememorar eso a nivel digital que lamentablemente desapareció. Una fuente muy expresa, muy expresiva, expreso, que nos recuerda el caos del transporte bogotano de hace 20 o 30 años, pero que tenía una gran riqueza visual que lamentablemente desapareció. Lucky Lady, una tipografía de corte script que rememora la época de los años 40. El por qué el nombre Lucky Lady, uno de los aviones más representativos, de las unidades aéreas más representativas que hicieron parte en la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Lucky Lady, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Biscayne, algo un poco más de época, fusionando Art Deco con Sans Serif.
cumbanchera, me sigue tocando el tema de la música latina. Otra fuente por encargo para una diseñadora de modas. De aclarar que también el script y la base regular son diseño de ella, pero complemento lo hice yo. Amaretto 2018 es una fuente ya textual y aquí hay un punto de quiebre. Después de publicar Amaretto. Pasaron 6 años, no volví a publicar, pero eso no quiere decir que haya dejado de hacer fuentes. Swiss Farm, una fuente por encargo, también de uso exclusivo, seleccionada a la Bienal de Tipos Latinos en 2022. El aspecto de como si uno estuviera escribiendo con un marcador o con tiza sobre un pizarrón, ese era el objetivo de esta fuente. De aquí en adelante, Baggy del año 2020, cedida a la casa británica Font People, lo mismo que Yorkie, cedida a Font People. Hasta ese momento, este era uno de los trabajos más extensos que haya elaborado. 16 variaciones de estilo, bastante completa. Graphic, una sola tipografía, también cedida para Font People. Y Dulcinea Sanz, la hermana de Dulcinea Serif, que yo había presentado en 2005. Aunque la idea original era de 2015, yo me propuse a cerrar este capítulo de modo que Dulcinea Sanz al sol de hoy es un extenso programa de 18 variaciones, desde la versión Heavy, la más pesada, hasta la versión Hairline. Tal vez por tema de pantalla no será muy visible, pero es la parte inferior, bastante delgadita. Esa versión Hairline es la que estamos viendo aquí en pantalla, que nos rememora algo muy delicado, algo muy sugestivo, algo con que enamorar. Duraslab de este año. Me voy a volver un segundito. Dulcinea Sanz se publicó en septiembre del año pasado, en un momento bastante decisivo en mi vida. Estaba por casarme y la publiqué. 2025, en febrero, publicó Duraslab, que es también otro proyecto que llevaba bastante tiempo engavetado, en una versión de 13 variaciones de peso. Y Duraslab tiene la particularidad que es la primera fuente de tipo variable. Las fuentes de tipo variable son las que con un deslizador, con un botón, las personas quienes se dedican al diseño gráfico pueden ajustar el peso desde la parte más finita a la parte más gruesa, y puede haber una gran variedad de intermedios por medio de esta tecnología de las fuentes de uso variable. Y te voy a comentar dos primicias. Por una parte, Strada, que para quienes tenemos 45 o más años, nos vamos a devolver un poco en la historia cuando niños. ¿Tú alguna vez recuerdas el Lego, el Stralandia, verdad? Para el caso colombiano, digamos que el Lego criollo era el Stralandia, y era estos juegos de bloques construidos con fichas. Me inspiré justamente en esas viejas cajas de empaque de estos juegos, en los titulares de estos empaques, para generar esta tipografía. Está por ser publicada en los próximos días en plataformas. Súper Y bien. la última novedad, te cuento, porque esto es una primicia muy personal. Proposición 141 es la próxima tipografía que voy a publicar, que tiene un notable componente personal, familiar y hasta emotivo. Pues bien, hace 41 años papá falleció, y vemos acá en pantalla que todavía hay letras que no aparecen. La tipografía se encuentra en proceso de diseño al sol de hoy y está inspirada en esto, en un pergamino. Cuando papá falleció el 5 de noviembre de 1984, a nosotros como familia nos entregaron ese pergamino. La frase a la derecha está en inglés, pero lo dice todo. Mi padre fue congresista de la República, representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca, y fue asesinado. A la fecha, al sol de hoy, así como numerosos crímenes que no se han resuelto, esto es un homenaje a la memoria de mi papá, a la memoria de mi padre, el doctor José Antonio Vargas Ríos. Bueno,
Así como que en este breve relato que me he extendido un poco, vemos que desde 1997 a 2025 estamos viendo una serie de tipografías que se han desarrollado. En pantalla las que están con un reborde verde sobre negro son las de mi autoría que han sido publicadas en plataformas como MyFonts, Phonespring, Creative Market, entre otras. Las que están marcadas con azul turquesa del año 2010 y 2014, Convergence y Yegua, se ha trabajado en dupla con colegas, no se publicaron aún. Las que están marcadas con azul oscuro fueron cedidas para Google, no se han publicado aún. Las que están marcadas con morado son tipografías de uso exclusivo para clientes en específico, y las que están marcadas con rojo son proyectos que están en curso de diseño, están en proceso de diseño, de la cual la que va a salir la próxima a salir va a ser precisamente proposición 141. Bueno, a modo de conclusión, la tipografía es una voz, pero hecha imagen. Cada tipografía tiene su propia identidad, su propia personalidad. La capacidad de reinventarse, este proceso de tomar proyectos que en algún momento se guardaron, tomar decisiones de diseño, esto va, esto cambia, esto se mejora. Creatividad versus funcionalidad, porque al fin y al cabo la tipografía le imprime esa voz y uno no termina de saber el usuario final cómo va a utilizar la tipografía. Los recursos tecnológicos, la adaptabilidad. No todas las letras están escritas, así como en algún momento me señalaron que para qué una tipografía más. No, hay mucha madera por cortar, hay muchas voces que merecen ser convertidas tipografía. Si uno se remite a algo perdido en el tiempo o una idea nueva, es interesante esa pasión por convertirlo en una serie de formas que como producto finalizado va dirigido a un usuario que la va a utilizar en un diseño en específico. Las fuentes se pueden extender a futuro. Fíjate, por ejemplo, Muisca en su momento tenía apenas 128 caracteres, y para que fuese funcional, de modo que en portugués la pudieran utilizar o en otros idiomas basados en la escritura latina, se completaron los diacríticos, lo que nosotros llamamos las tildes o los acentos, de modo que Muisca cada peso tendrá cerca de 500 caracteres. O lo que te mostré que pasó con Dulcinea Serif. El proyecto inicial eran 4 variaciones de peso y ya van 8. El proyecto Conectiva eran 6 variaciones de peso y ahora son 12. El proyecto Cabriolet eran 3 variaciones de peso y al sol de hoy ya van 12. Entonces muy seguramente en la medida de las posibilidades, los proyectos así como las familias se van agrandando. Y algo muy interesante que tengo que contar en esta charla es que esta tipografía es un insumo que va a suplir a programas de identidad de marca, a programas de algunos colegas llaman imagen corporativa, yo prefiero decirles identidad de marca. Y algo muy especial que hace un par de años, no sé si tú te enteraste del conflicto que hubo entre dos marcas de aguardiente, el aguardiente amarillo versus el aguardiente real de la industria licorera de la fábrica de licores de Antioquia. En ese proceso judicial de ese conflicto entre dos marcas, a mí me llamaron para un peritaje para llegar a la minucia de cómo fue compuesta cada tipografía, cada elemento visual en cada una de las etiquetas para cada botella. Bueno, yo abogaba a favor de la fábrica de licores de Antioquia, pero bueno, lamentablemente ellos perdieron ese caso. Pero es muy interesante que a ese nivel de peritaje, cosa que antes no se había hecho aquí en Colombia, a ese nivel de especialidad, la tipografía también puede llegar a ser un elemento decisivo y de valor. De modo que dejo abierta la puerta a más preguntas o inquietudes que tú me quieras hacer. Estas son mis redes sociales. No, pues mira, la verdad, creo que tu presentación ha sido
agota todas las preguntas que tenía con respecto a eso. Ha sido muy profunda y pues felicitaciones porque siento que todo tu trabajo que haces se nota, es con gran esfuerzo, talento. Bueno, la última pregunta que tengo para ti es, ¿tú qué consejo Claro. le darías a los jóvenes creativos, o sea, que están en este mismo tipo de arte y que están como empezando? ¿Qué consejo le das a esos jóvenes que hasta ahora están empezando una carrera? Pues mira, cuando yo estaba empezando la facultad tenía muchas inquietudes y muchas veces se difuminaban entre dudas, entre temores, entre qué dirán, qué pasa si esto o si lo otro. Sean arriesgados. A los jóvenes creativos, sean arriesgados, vean bastantes referentes. Hay que nutrirse de muchos contenidos a nivel cine, a nivel cómics, a nivel de ilustración, música sobre todo. No todo está escrito. Y algo muy puntual, y lo digo como desde la experiencia, los docentes no tienen la verdad absoluta, no tienen la última palabra. En el diseño gráfico no es como en las ciencias exactas. Bueno, precisamente mi esposa decía, contaba un caso de un nene que se presentó una polémica porque al chico le preguntaban que cuánto es 1 más 1 y el chico respondió 11 y es una respuesta posible porque es por posición. 1 más 1, 2 1 seguidos es un 11. Él lo entendió de esa manera. Hay que buscar la creatividad en el absurdo. Cuando comencé esta labor en el 93, al lado de la tipografía como un elemento, un insumo bastante encumbrado, Helvética, Times New Roman, Garamond, cosas tan casi que elevada al Olimpo de los dioses del diseño. Y cuando yo les planteo, oiga, ¿qué pasa si Cachipay Sans Serif? Pues claro, a muchos les dio bastante risa eso. Como medida las proporciones, la orquesta de los hermanitos Brother junto a las grandes estrellas de la Fania o cosas así. De algo tan pequeño, tan minúsculo, pueden surgir grandes cosas. Claro, sí. ¿Sí? Y mira que la tipografía son como los hijos. Hay una pregunta que quisiera hacerte respecto a esto. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes tú la tipografía? ¿Cómo la asimilas? Es una manera de expresar, de expresión. Entonces, cuestiones como por ejemplo, aquí en mis manos tengo un calendario que se llama Tipodarium. Este Mm. calendario Tipodarium lo imprimen en Alemania y es la suma de varias propuestas de tipografía de diseñadores en todo el mundo. En el Ujú. caso particular, para este año, este es el calendario de este año 2025. Mi fuente tipográfica Dulcinea Sans apareció para el 7 de enero. Y mira que las tipografías son ese universo tan rico en mensajes, tan rico en cosas de contenido, de fuente incluso de inspiración. Con solo tipografía se puede hacer gran diseño. Olvidémonos de los colores, solamente blanco y negro. Con solo tipografía se pueden hacer grandes cosas. Y es que precisamente la tipografía es ese gran insumo que nos define como comunicadores, a nosotros los diseñadores gráficos. Bueno, no, John, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y pues por compartirnos todo lo que nos mostraste, todo tu trabajo desde los inicios. Igual manera, cualquier persona que esté interesada en saber más de ti, de contactarte, de tu trabajo, pues pueden contactarlo por su social media que los está compartiendo acá. También Claro, pueden suscribirse a nuestro canal y bueno, muchísimas gracias, John, y bueno, espero que estés muy bien, mucha suerte y muchas gracias por acompañarnos. Que estés muy a bien. ti, a tu audiencia, gracias por esta oportunidad y bueno, cualquier cosa que desde este humilde servidor les pueda colaborar con todo gusto. Ok, vale, muchas gracias. Cuídate. Chao. Dale, hasta luego.